En esta última parte de la clase vamos a tratar de resolver la última pregunta y también para llegar a las conclusiones. Y es, ¿por qué había rivalidad entre Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos por un lado y por el otro Jorge Eliezer Gaitán y Alfonso López Pumarejo? La hija de Jorge Eliezer Gaitán, que en este momento tiene 85 años de vida, que por fortuna todavía está viva, que vio morir a su padre a los 10 años, da su versión de por qué su padre se enemistó con Alfonso López Pumarejo. Ella dice que López Pumarejo era un hipócrita y que así también lo veía su padre Jorge Eliezer, que era un banquero que hizo una reforma agraria que realmente no cambiaba nada, que era una reforma agraria que solamente beneficiaba a los banqueros y que su padre también era banquero. La corrupción de su hijo Alfonso López Miquelsen está comprobada, pero la corrupción de Alfonso López Pumarejo realmente no está comprobada. Queda más una versión de la oposición, tanto del conservatismo de Laureano Gómez Castro como en este caso de la familia Gaitán. Lo cierto del caso es que estas palabras de Gloria Gaitán nos muestran que el Partido Liberal era un triángulo, pero un triángulo partido o un círculo partido en tres, porque por un lado estaban los lopistas, por el otro lado los santistas y por el otro los gaitanistas. Por eso ustedes vieron unas caricaturas políticas liberales en contra de Gaitán, porque eran hechas por lopistas o por santistas. Y esa división del Partido Liberal es la que le da la presidencia al Partido Conservador en 1946, en la que el ingeniero Mariano Ospina Pérez empieza a gobernar y se crean nuevas tensiones que son propias ya de la Guerra Fría, y también se da el escenario para que el 9 de abril de 1948 asesinen a Jorge Eliezer Gaitán y partan la historia de Colombia en dos, porque aquí llegamos al último punto que quería trabajar hoy. O sea, cómo se pasa de esa pequeña violencia del 48 hasta nuestros días. Se pasa de la pequeña violencia a la violencia con V mayúscula, porque en Colombia, después del 9 de abril de 1948, sin importar que fuera el gobierno del ingeniero Mariano Ospina Pérez o de Laureano Gómez Castro, inexorablemente la violencia en Colombia se quintuplica. Y esto da para un escenario en donde nacen guerrillas y grupos muy parecidos a los paramilitares, que llaman grupos protoparamilitares, porque en esa época de pronto el concepto de paramilitar no se usaba, antes es anacrónico, pero sí se puede hablar de grupos protoparamilitares. Entonces nacen las guerrillas liberales del llano de Guadalupe Salcedo, que son guerrillas gaitanistas, y nacen grupos de extrema derecha como los pájaros y los chulavitas, siendo los chulavitas una policía legalizada y siendo los pájaros algo más parecido a lo que llamamos luego paramilitares. Y hay una obra literaria muy bonita que una compañera aquí ya la leyó, que me estaba comentando en la clase pasada, que se llama Cóndores no entierran todos los días, que fue llevada al cine también. Esa obra literaria muestra todo lo que pasa después de este magnicidio contra Jorge Eliezer Gaitán. Esa película la vamos a ver la próxima clase, y también pues si tienen tiempo se pueden conseguir el libro y leerlo, como ya le hizo una compañera aquí, porque justo le dije yo que esa obra es fundamental para entender de una manera muy didáctica lo que pasó en esa década de los 50, para entender lo que son las guerrillas liberales, lo que es la dictadura de Rojas Pinilla, lo que dejó la dictadura de Laureano Gómez Castro,
por qué nace en Colombia la Junta Militar, el Frente Nacional, y por qué después de esa nueva hegemonía conservadora de 1948, que realmente es donde empieza con la muerte de Gaitán, más que en el 46, que fue electoralmente, ya 10 años después nace el Frente Nacional, en donde las dos oligarquías se unen y empiezan a combatir al pueblo, y ahí nacen las guerrillas socialistas que conocemos. Entonces, en la próxima clase no solamente vamos a hablar de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, hoy solamente hablamos de sus antecedentes y sus detonantes, sino que también vamos a hablar de lo que pasó en Colombia después del magnicidio a Jorge Eliezer Gaitán. Porque nacen nuevas pugnas, nuevos grupos armados, nuevas violencias, que terminan en un frente nacional que se vuelve un terrorismo de Estado nefasto, del que nacen guerrillas, en el marco de una guerra fría, en el que luego nacen grupos paramilitares, de la mano también con grupos narcotraficantes. Así que ahí vamos viendo el desarrollo de la historia colombiana. Hemos llegado al momento de las conclusiones, y yo solo tengo 3 conclusiones para compartir con ustedes. La primera, que definitivamente la Segunda Guerra Mundial tiene mucho que ver con nuestra historia, no solo porque el presidente Eduardo Santos apoyó a Estados Unidos, sino también porque Colombia se terminó de consolidar como patio trasero de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, con aquel tema del Código Urdaneta, que el Código Urdaneta fue la prueba de que ya Laureano Gómez Castro no era simpatizante de los nazis, sino simpatizante de los gringos, se volteó para el bando de los ganadores. Y también la Segunda Guerra Mundial nos muestra que siempre los ladrones van a aprovechar. Alfonso López Miquelsen, que no debería aparecer en ese billete de 20.000 pesos, como lo dije ahora, se tira al gobierno de su padre. Realmente ese sí era corrupto demostrado. Lo de López Pumarejo, yo entiendo que la familia Gaitán y que la familia Santos pues tengan rivalidad con López Pumarejo, pero yo a Pumarejo no le encontré un acto de corrupción grave como si se lo encontré a su hijo López Miquelsen, que en la clase de mucho más arriba hablaremos de él, que es un gobierno precisamente del Frente Nacional. Entonces, mi segunda conclusión es la importancia de comparar lo grande con lo pequeño, la historia europea mundial con la historia colombiana, porque a partir de esa comparación vamos a encontrar detalles muy interesantes y veremos que casi todo está conectado. Y la última conclusión que tengo para compartir con ustedes es la relevancia que tiene comparar diversidad de fuentes, porque eso es lo que llamamos pensar la historia. Miren que hoy citamos un documental gringo, mostramos sus aciertos y sus errores en la primera parte de ese documental gringo, después mostramos los testimonios en el programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, basado en los 2 tomos que se llaman igual, un proyecto editorial y radial muy bonito en el que tuve la oportunidad de participar. Luego la caricatura política, que son unas reliquias impresionantes que me regaló Rubén Darío Acevedo Carmona, con quien tengo diferencias políticas, pero que fue un gran profesor. No se puede negar que cuando él me dio clase a mí, cumplió muy bien con su deber, más allá de que luego me di cuenta que teníamos diferencias políticas. Y por último, escuchar a la hija de Jorge Eliezer Gaitán es un privilegio. Una señora muy longeva, muy fuerte, que se ve enterita con 85 años, que en el canal de YouTube Palabras Mayores le da esta entrevista a Pablo Borges, y allí cuenta por qué su padre no se la terminó llevando bien con Alfonso López Pumarejo y por qué ella no votó por Petro, porque Petro es admirador de López Pumarejo y ella no quiere que Petro haga lo mismo que López Pumarejo, porque ella considera que esa idea no es buena. Y por último, pues invitarles a que se vean la entrevista completa, y también recordarles que en el grupo de WhatsApp les voy a compartir las diapositivas que les mostré en esta clase.
Bueno, un feliz resto de día, nos vemos el lunes para que hablemos de la violencia con V mayúscula. Hasta pronto. Gracias.